Reciban un saludo fraterno de parte de su servidor, Centinela. Hoy vamos a relatar una historia titulada Los Relatos de Chiapas. En específico, la historia se titula Mi llegada al 83 Batallón de Infantería. Este batallón se encontraba localizado en Rancho Nuevo, Chiapas, y la historia nos la relata el sargento segundo de infantería, conocido por su seudónimo como Lacroix. El sargento segundo nos relata esta historia de cuando llega a tal unidad allá por 1991. Varios acontecimientos habían sucedido en la vida del sargento Lacroix, así como él lo relata. Nos dice él que desde que se había dado de alta en la brigada de paracaidistas, allá siendo específicos por el año 1998, muchas peripecias habían pasado por su vida desde su salida de Nueva Italia, Michoacán, hasta llegar a la región del campo militar número 1, como aspirante a futuro soldado paracaidista. También nos relata de cómo fue su formación en ese tiempo tan duro. Cómo llegando él con apenas escasos 14 años de edad a la brigada. Y nos dice, en este punto de mi vida, en 1991, desde 1988, menciona sus remembranzas y nos dice que ya habían pasado aproximadamente 3 años, o más de 3 años. Y en ese lapso nos comenta el sargento segundo Lacroix que muchos acontecimientos en su vida habían pasado ya. Atrás quedaron muchos sufrimientos, tablazos, las regañadas de mi ídolo en la brigada de fusileros paracaidistas, conocido aquel sargento segundo Recio, por su seudónimo como el Calimán, entrenador del grupo de boxeo y también instructor de los reclutas. Un sargento que, como menciona, cruel, recio, duro, no se doblegaba ante nada. Y como él mismo decía, el sargento, prefiero quebrantar la voluntad de todos ustedes y tratarlos como lo que son, asquerosos aspirantes, porque ni siquiera son reclutas todavía. Ustedes son perros sin alas, son sabandijas, son elementos que ni siquiera se han ganado el aire que se respiran. Así nos decía el sargento, con palabras duras y despectivas y a su vez ásperas. Pero gracias a ese sargento y a muchos otros sargentos y cabos más, e incluso soldados veteranos, puedo decir gracias, porque ellos fueron los que me forjaron como un soldado veterano. El tiempo pasó rápido. Mi adiestramiento allá en lo que es la unidad de Temamatla, después llegar a la unidad de brigada paracaidista, el segundo batallón, formar antigüedad con un poco más de un año, fui seleccionado para ascender a cabo. Y así fue pasando el tiempo, hasta que gracias a la carrilla, a los tablazos, a ese trato duro del sargento Calimán, que siempre le voy a estar agradecido, salí adelante en varios sucesos de mi vida que tuvieron que ver, muchos de ellos con peleas con otros elementos. Y es que solamente así me fui abriendo camino, a base de trompones, como decimos en el medio militar, y eso me ayudó para ganarme mis primeras cintas. Apenas tenía 16 años cuando me llegó el oficio de que había sido seleccionado para ir a la escuela de sargentos segundos, conocida en aquel tiempo todavía como la ENCA, Escuela Militar de Clases del Arma. Sería parte de la 104 Antigüedad. Y no iba a ser fácil. ¿Por qué? Porque cuando llegué a la unidad asentada en Puebla, el adiestramiento era arduo, levantadas demasiado temprano, mucho trabajo, muchas comisiones por cumplir, orden cerrado, adiestramiento y más adiestramiento,
y la antigüedad no era de 6 meses, sino de 1 año. Gracias a Dios pude lograr forjarme por todo ese año entero. Pero no fue fácil, porque dentro de la brigada, como dentro de la unidad en la cual ahora estaba forjándome como futuro sargento segundo, que es la escuela de sargentos segundos, tuve que convivir y compartir muchas experiencias con sargentos primeros que iban para sargentos primeros, sargentos segundos que iban a ascender a sargentos primeros, y cabos al igual que yo que iban a ser sargentos segundos. Todos nosotros íbamos con un mismo objetivo: graduar. Sargentos de Chihuahua, de Durango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, los Chutas, guardias presidenciales, gente muy dura, gente que ya tenía años de antigüedad. Yo era un bebé comparado con ellos, porque ellos ya tenían 5, 10 años de antigüedad. Algunos de ellos ya habían sido forjados en diferentes fuerzas de tarea como la Marte, la Cóndor, Plan Canador, incluso algunos de ellos los instructores veteranos. Y ahí, al igual que en la unidad, tuve que fletarme varios tiros también. Me decían el enano despectivamente, pero como dicen, no hay enano tejado. Casi todos los enanos son bravos, los chaparros. Y me acuerdo que en una ocasión leía una historia de un sargento que había sido parte de las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos, conocidos como los Green Berets. Su nombre, Richard Flaherty. Apenas 1,50 m de estatura, era chaparro, pero era grande en sus hazañas. Tanto así que cuando estaba en la guerra de Vietnam, llevó a su pelotón al triunfo muchas veces. Pero luego hablaré de este sargento, que luego fue capitán incluso. Terminamos nuestro adiestramiento en la ENCA, y mi vida era una incertidumbre, porque yo no sabía dónde iba a ser movido, si iba a regresar a la unidad de paracaidistas o si me iban a mover a una unidad nueva para mí. Y fue lo segundo. El día que graduamos llegó mi oficio, y en el oficio decía que yo iba de cambio a formar pie veterano a una unidad que estaba sentada en Rancho Nuevo, Chiapas. ¿Qué sabía yo de Chiapas? Nada. Nunca había estado ahí. Iba a ser algo totalmente, una experiencia nueva para mí. Pero bueno, para eso me había dado de alta, para cumplir con mi objetivo. Posiblemente mis 20 años era mi misión. Y llegó el oficio, estábamos prestos a irnos cada quien a nuestras unidades, nos estábamos despidiendo de nuestras antigüedades. Algunos regresarían a sus unidades en las cuales habían salido, y yo no era así. Llegó el mes de septiembre de 1991, y ahí estaba yo, en la central camionera en la Ciudad de México, con rumbo hacia el sur, a la incertidumbre. ¿Qué me esperaba en Rancho Nuevo? Era mi pregunta interior. Estaba pensando tantas cosas, tantas y tantas cosas. ¿A dónde está eso? 5 días era la consigna para que yo llegara a esa unidad. Me dio un poco de tiempo para ir a mi tierra, Nueva Italia. Solamente entraba por salida. Llegué, saludé a mis padres, estuve un día y al día siguiente salí con rumbo a mi nuevo destino, San Cristóbal de las Casas primeramente, y después de ahí Rancho Nuevo. Y bueno, pues ya iba con rumbo a la frontera sur de México. Recuerdo que muchas cosas, como menciono, pasaban por mi mente. ¿Cómo iba a ser esa nueva unidad? Operativa, banquetera, una unidad de castigo, no sabía yo. Lo único que me fui dando cuenta fue cuando llegué primeramente haciendo escala en San Cristóbal, y me di cuenta que poca era la transportación que salía de San Cristóbal hasta Rancho Nuevo, que no era tan lejos, eran como 25 kilómetros aproximadamente. Pero lo que me pareció muy extraño en esa región es que toda la gente era muy rejega, como decimos nosotros. Gente con, algunos de ellos con características de su etnia indígena de aquella región. Y era gente muy reservada, muy seria, callada. Me miraban despectivamente, hasta con cierto odio. Me acerqué a uno de ellos y simplemente así a secas me ignoró.
y otro, y fue lo mismo, y así consecutivamente, hasta que de lejos vi a unos compañeros que deduje que eran militares también. Y cuando me acerqué muy a la carrera para alcanzarlos, ellos ya se habían subido al camión y el camión iba andando y ya no pude lograr alcanzarlo. Solamente me gritaron: agarra un taxi, antigüedad, y dile que te lleve al cuartel de Rancho Nuevo. Y así lo hice. En mi inocencia, con apenas 17 años, me acerqué a un taxista y le dije: ¿cuánto me cobras, camarada, por llevarme a la unidad de Rancho Nuevo? Y no sé, tal vez me miró cara de tonto, cara de foráneo o qué sé yo, pero me quería cobrar 500 pesos, dijo el taxista. Son 500, mi chavo, y te llevo hasta aquella región, sin tocar baranda. Así me dijo. Posiblemente no era la región, se oía con un tono distinto. Se me hizo muy caro. Me acerqué a una terminal de camiones y me dijeron: ya salió el camión que iba a Rancho Nuevo, hasta 1 hora sale otro. Yo veía solamente mi reloj, dije: no voy a llegar a tiempo. Y en eso se me acercó una persona y me dijo: mira, ve a aquella terminal de la plaza, ahí en esos taxis, ahí te van a cobrar más barato. Nomás diles que vas para Rancho Nuevo a la unidad. Y así fue. Un taxista, buena gente, se compadeció de mí y me dijo: te cobro 20 bolas, mi chavo. No, mejor 120, dijo, más bien, 120 bolas, chavo, te voy a cobrar. Y es barato. Comparado con los 500, dije, baratísimo. Y ahí vamos. Cuando iba hacia allá, todo se me parecía imponente, los pinos enormes, el clima frío, oscuro, todavía era madrugada, 6 de la mañana para mí, todavía oscuro. Muchas cosas seguían pasando por mi mente hasta que llegué a mi destino y me dijo el taxista: ya llegamos, mi chavo, aquí es la unidad, mira, aquí está la quinta, aquí está la zona y más adelante está el batallón. Hasta aquí llego yo. Me bajé con mi mochila coreana, empecé a caminar, inmediatamente me pararon el alto en la guardia en prevención. Gritó un soldado: ¡alto ahí! ¿Quién vive? Y yo respondí: México. Inmediatamente, poco a poco, iba caminando con cierta desconfianza y saqué mi oficio y se los presenté. Dijo un sargento: espérate aquí, y se metió hacia adentro. Y lo miraba a un poco de distancia, que estaba hablando con el oficial de día, un teniente. Y no alcanzaba a oír yo no lo alcanzaba a oír lo que estaban platicando, pero al poco rato se acercó el teniente y me dijo: ¿y tú qué? Dije: vengo de cambio, mi teniente. Dijo: sí, ya noté que vienes de recién salidito de la ENCA. Dijo: pues ¿sabes qué? Pues bienvenido a tu nueva casa. Aquí es el 83 Batallón de Infantería. Un batallón de mucha fibra, mi sargento. Y así me dijo. Luego, después de que estaba ahí platicando con el sargento primero y luego con el teniente, me dijo el oficial: bueno, mi sargento, sígame. Vamos a la spa. ¿Qué tal te parece la región, mi sargento? Me dijo el teniente. Pues está bonito, pero la gente es medio rejega aquí, mi teniente. Pues sí, así es la gente aquí, te vas a tener que ir acostumbrando. No crees que vas a encontrar muchos amigos aquí. Y de una vez te advierto, mi sargento, llévatela tranquila, porque aquí la gente es muy rejega y es un área algo peligrosa. Nomás te paso el consejo día gratis para que estés siempre al alba. Si es posible, nunca salgas solo. Nunca salgas solo. Esas palabras se me quedaron repiqueteando en mi mente. Yo pensaba: ¿por qué me dice el teniente que nunca salga solo? Que tenga cuidado. Ándate bien, águila. Yo sé lo que te digo. Y me llevó hasta lo que iba a ser mi unidad, la 4ª compañía. Algo se me hizo extraño porque no se miraba gente. Y yo le dije: mi teniente, ¿y aquí dónde está la gente? ¿Dónde está la tropa? Dijo: ¿sabes qué, sargento? ¿Cuál es tu nombre a propósito? Mire, pues ¿sabe qué? Puede decirme por mi apellido, Lacroix. Bueno, sargento Lacroix, déjame decirte algo. Aquí todos los elementos, la gran parte de ellos, de las compañías, están dispersos en operaciones. Unos andan en la selva, otros andan en la montaña, otros andan en la frontera. Tú vas a ir conociendo poco a poco aquí cómo masca la iguana, mi sargento. Déjame decírtelo.
Allá en la unidad de paracaidistas seguramente no eran tan operativos, ¿verdad? Yo también estuve un año ahí. Se la llevan tranquila, relax, como decimos nosotros. Pero aquí es diferente. Por eso te digo, ponte al alba, sargento. Ponte al alba. No te confíes. Y nuevamente esas palabras se me quedaron en mi cabeza repicoteando. ¿Por qué me estará diciendo el oficial que esté siempre al alba? Llegué y me dijo: acá el ambiente es muy diferente, sargento. El batallón está solo, como te dije, porque casi todos andan operando. Aquí te vas a dar cuenta que las cosas son muy distintas. De ahí pasamos al ranchito, llegué, dejé mis cosas en la cuadra, pasamos al ranchito, los demás clases, que también muchos de ellos venían de cambio, y todos pues estábamos en la misma jugada, no sabíamos qué nos esperaba ahí. Para nuestra sorpresa, el comedor era la misma escena que las cuadras, semi vacío. Solo la guardia en prevención, la imaginaria y algunos que otros comisionados, los que íbamos llegando de cambio. A partir de esa fecha fueron pasando algunas semanas en el batallón y entre turnos de la noche asistiendo al de cuartel, ayudando en la cuadra y otras comisiones que eran típicas de un sargento perrote, como le dicen ahí, no porque fuera perrote, sino porque era perrote, porque era un recua, un recluta entre los sargentos. A esas fechas hasta vergüenza me da decir, pero ni siquiera sabía escribir a máquina. Pero las cosas iban a cambiar muy pronto, y no para bien. Algo nos esperaba en esa unidad y en sus alrededores. Eso lo platicaré en la siguiente anécdota: el Cerro del Extranjero. Un saludo fraterno y espero se conecten a la próxima transmisión.